Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo curso sobre pensiones. Recuerda la frase, you can get it y you want it. Tú puedes lograrlo si tú lo quieres, solamente si tú lo quieres y tienes el deseo, lo vas a lograr. En este curso vamos a aprender sobre las pensiones. ¿Qué tiene que ver con esto? Vamos a compartir ahorita la presentación y vamos a ver algo muy interesante. Te voy a enseñar 5 claves que debes de tomar en cuenta para poder tener una buena pensión. Recuerde, no debes de dejarlo para después. Este curso gratuito te va a ayudar mucho a saber cómo te puedes pensionar y sobre todo pensando en tu futuro. Recuerda que pensar en el futuro es un acto de amor propio, ¿verdad? Es la frase que vamos a compartir hoy. ¿Por qué decimos esto? Porque si no piensas ahorita en tu futuro, sabemos que quizás algunos de nosotros ya estamos en edad de pensar en la pensión. Bueno, vamos a quizás a no tener los recursos suficientes ya cuando nos hagamos mayores. Pero ahora vamos a aprender 5 claves que tienen que ver con tu pensión. La clave número 1, hay que preguntar a cada uno de ustedes qué ley son. Y son ley de 1973. Esta ley, ¿verdad? Solamente pedía 500 semanas de cotización. Estamos hablando que eran 10 años de cotización. O la ley de 1997. Esta ley entró el 1 de julio de 1997 y entonces se aumentaron las semanas, se aumentaron a 1250 semanas. Es un equivalente a 24,03 años. Entonces la pregunta es, ¿qué ley eres? Pues vamos entonces a definir qué tiene que ver el régimen de 1973 con el régimen de 1997. El régimen de 1973 era una pensión definitiva, con base en un salario promedio y semanas cotizadas. Es decir, te daban tu pensión y empezabas a disfrutar de ella. No solo te dan tu pensión, sino también te dan los recursos que tienes acumulados en tu Afore. Es decir, es un doble beneficio. En el régimen de 1997, bueno, la pensión solamente fue en base a tu saldo acumulado en la Afore. Un ejemplo, si en tu Afore tienes nada más 50,000 pesos, cuando te pensiones, ese saldo te lo van a dividir en tu promedio de vida y eso es lo que te van a dar en pensión cada mes. ¿Cuántas semanas requieres si te inscribiste en el IMSS antes del 1 de julio de 1997? Esa es una pregunta que vamos a contestar ahora. Si te inscribiste en el régimen, ¿verdad? De 1997, pero más que nada aquí, si no te inscribiste antes del 1 de julio de 1997, solamente entonces vas a tener que hacer 1250 semanas. Hace un par de años cambió la ley y ahora el gobierno solamente pide 1000 semanas. Es decir, si ya te tocara pensionar en este año, solamente tendrías que tener 850 semanas cotizadas como parte de tu incremento gradual establecido por la ley, hasta llegar hasta 1000 semanas en el año 2031. Eso es algo muy interesante. Entonces, si no te inscribiste al IMSS antes del 1 de julio de 1997, vas a tener que hacer más semanas. Como ya lo decíamos al principio, la ley decía antes 1250. Ahora bajó un poco, que se va a incrementar hasta 1000 semanas, pero por ejemplo en este año solamente se requieren 850. Si no tienes esas semanas, entonces no te vas a poder pensionar. Atención, si te inscribiste al IMSS antes de 1997, puedes aumentar tu pensión con la modalidad 40. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué decimos esto? Porque si te inscribiste después del 1 de julio de 1997, no podrás aumentar tu pensión.
y el gobierno solo te dará lo que tengas en tu Afore y una pensión mínima garantizada de 4,000 a 6,000 pesos por mes, en base a tus semanas cotizadas. Vamos a analizar esto. Entonces, si tú estuviste antes de 1997, es decir, cuando entró la ley del 97, fue el 1 de julio, y tú te inscribiste, un ejemplo, en junio de 1997, entonces sí te toca la ley de 1973 y sí vas a poder acceder a la modalidad 40. Ahorita vamos a ver de qué se trata, para que puedas aumentar más tu pensión. Pero si te inscribiste después del 1 de julio de 1997, un ejemplo, si te inscribiste el 15 de julio del 97, no vas a poder aumentar tu pensión. Únicamente te vas a quedar con lo que tengas en la Afore. Y ahora, ¿verdad? Antes el gobierno decía, únicamente vas a poder quedarte con lo que tienes en tu Afore. Pero ahora ya sacó una ley hace un par de años, entonces puedes tener una pensión mínima garantizada. Sí, es decir, antes, ¿verdad? Solamente te quedabas con lo que tenías en tu Afore. Era lo único que ibas a poder tener. Pero como les comenté hace un par de años, el gobierno cambió la ley y dijo, no, pues ahora hay que darles por lo menos una pensión mínima garantizada. Porque imagínense, si nada más tengo 30,000 o 50,000 pesos en la Afore, ¿cuánto me van a dar por mes calculando mi promedio de vida? Pues algo muy mínimo. Así que el gobierno dijo, pues ahora vas a poder tener de 4,000 a 6,000 pesos al mes, pero en base a tus semanas de cotización también. Es decir, supongamos que ahorita en este año del 2025 ya quiero tener mi pensión. Si es que no soy ley de 1973 y cumplo con las 850 semanas de cotización, entonces voy a poder tener de 4,000 a 6,000 pesos por mes. Es algo muy poco, ¿verdad? Pero vamos a ver ahorita qué podemos hacer. Primer punto sobre esta primera clave. Baja o solicita tu hoja de semanas cotizadas al IMSS. ¿Por qué decimos esto? Porque la hoja de semanas cotizadas al IMSS es como tu análisis que le llevas al doctor, es como tu análisis de sangre, ¿verdad? Si no tienes esta hoja, no te vamos a poder decir qué es lo que más te conviene. En esta hoja de semanas cotizadas, este es un ejemplo, aparece tu nombre, tu número de seguridad social, tu CURP, y aquí en esta parte aparecen las semanas cotizadas que tienes al IMSS. ¿Cómo vamos a saber si nos inscribimos antes del 1 de julio de 1997? Pues en tu última hoja de tus semanas cotizadas, actualizada, eh, es muy importante que la bajes al día de hoy. Si entras a la última hoja de tus semanas cotizadas, aquí viene la fecha de alta. Por ejemplo, esta persona se inscribió en el IMSS el 31 de marzo de 1992. Pregunta, ¿esta persona está en ley del 73 o ley del 1997? Pues está dentro de la ley de 1973, porque recuerden, si uno se inscribe antes del 1 de julio de 1997, va a poder acceder, ¿verdad? A la famosa modalidad 40, de la cual vamos a hablar ahorita, y cómo vamos a poder incrementar nuestra pensión. Entonces, esto es muy importante. Esto es la clave, ¿verdad? Para que sepas si entras en ley del 73 o ley de 1997. Como vimos aquí en el ejemplo, esta persona sí entra porque se inscribió el 31 de marzo de 1992. También debes de revisar tu año de registro en el IMSS. Los dígitos 3 y 4 de tu número de seguridad social son muy importantes. En este ejemplo, cuando bajes tu hoja de semanas cotizadas, bien cuentas los dígitos, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4. El 3 y el 4 dice 92. ¿Qué quiere decir? Que esta persona, como ya vimos, se inscribió en el año de 1992 al IMSS. ¿Le toca ley de 1973 o ley de 1997?
Pues como ya vimos, le toca la ley de 1973, donde va a poder acceder a una mejor pensión. ¿Qué hago para recuperar mis semanas cotizadas? Eso es algo muy importante. El tiempo que debes volver a cotizar dependerá del tiempo en que hayas sido dado de baja ante el IMSS. Por ejemplo, si tienes 3 años que te dieron de baja en el IMSS, tu conservación de derechos queda intacta. Al momento que te reinscribas, vas a poder tener todas tus semanas anteriores. Pero ¿qué pasa si han pasado más de 3 años, pero no más de 6? Se te va a actualizar tu conservación de derechos cuando hayas cubierto un mínimo de 26 semanas. Estamos hablando de 6 meses. Pero como la mayoría de las personas muchas veces me dicen algunos amigos, no, pues es que yo coticé allá en el año de 1996, en el año de 1980 y no he vuelto a trabajar. O si han pasado más de 6 años, vas a tener que cotizar para poder tener tu conservación de derechos un mínimo de 52 semanas, es decir, un año completo de nuevas cotizaciones. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues hay dos opciones. La primera, entra a trabajar con un patrón, pero ojo, que no sea simulación, porque muchos lo que hacen es encuentran un amigo y le dicen, oye, méteme debajo de ti para que pueda tener mis semanas de cotización y las pueda recuperar y consérvame durante un año. Eso está mal, porque el IMSS, si se da cuenta de eso, te quita tu pensión. Otra cosa que no está bien es que muchos entran a trabajar con un familiar, es decir, entran como trabajadores, aunque tengan la empresa, entran con una persona física, con su papá, con su hermano, con su esposa, con su esposo. Ojo, también si ellos entran con este tipo de personas como patrones, si son familiares directos, el IMSS les va a quitar su pensión. No es, no es propio hacer eso. Entonces, si vas a entrar a trabajar, que sea real, que realmente entres a un trabajo donde empieces a cotizar durante un año. Pero ¿qué pasa si dices, es que ya soy muy mayor y no puedo entrar a trabajar, nadie me contrata? Entonces, el punto número 2, cotiza en la modalidad 10 como trabajador independiente. Pero ojo, debe ser cotización continua por un mínimo de un año. Si no, no se acumula las semanas de cotización. ¿Qué quiere decir con esto? En la modalidad 10 puedes pagar tu seguro social de forma mensual, bimestral, semestral o anual. Si lo pagas de forma mensual y en un mes dices, no, pues es que el siguiente mes ya no me alcanzó para pagarlo, ya no juega para tu pensión, ¿verdad? Tiene que ser continuo. Cada mes no se te debe de olvidar de pagar tu seguridad social en la modalidad 10 como trabajador independiente. Clave número 2, ¿verdad? Ya vimos la clave número 1 que tiene mucho que ver con tu hoja de semanas cotizadas y qué régimen eres. La clave número 2 es qué edad tienes. Si tienes de 48 a 58 años, estás a tiempo. Si cotizaste antes del 1 de julio de 1997. ¿A tiempo para qué? Para que puedas aumentar más tu pensión, para que se pueda incrementar. ¿Qué hay si tienes de 55 a 60 años? Pues apúrate, porque especialmente si cotizaste antes del 1 de julio de 1997, estás nada más ahora sí que alcanzando, ¿verdad? La pensión. Pero ¿qué pasa si tienes de 60 a 80 años? Aún puedes cotizar, pero ojo, depende de tu esperanza de vida. Porque ¿qué tal si tienes 72, 78 años? ¿Cuántos años crees que vas a vivir más? Y más si no tienes las semanas cotizadas. Hay gente que me ha buscado y dice, no, pues nada más tengo 100 semanas. ¿Cuántos años le faltan para alcanzar las 500? Pues acuérdense que de 500 semanas son 10 años. Entonces es algo que deben de pensar. La edad es muy importante. Debes de hacerlo desde ahora. Y yo les sugiero la primera opción. Si tienes de 48 o 50 años, estás a muy buen tiempo de empezar
hacer estos trámites. ¿Cuánto me darán de pensión? Si tengo de 55 a 60 años y cumplo con las semanas. Es una pregunta, es la pregunta del millón, ¿verdad? Porque muchos están trabajando ya sea con un patrón o en la modalidad 10 y se ponen el salario mínimo. El salario mínimo ahorita en México es de 278 pesos, 278.80 para este año del 2025. Es un promedio de 8,600 pesos mensuales. Si siguen cotizando con ese salario mínimo, solamente van a alcanzar una pensión de 3,000 a 5,000 pesos por mes, ya sea si estás en la ley de 1973. Por eso ahorita vamos a ver cómo podemos incrementarla. Porque muchos dicen, no, es que no puedo comprar la modalidad 40, pero está al alcance de todos nosotros. Ahorita lo vamos a ver. Clave número 3. ¿Qué hago para aumentar mi pensión? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que ahorita tienes 50 años. Entras al IMSS, o más bien entraste al IMSS en 1997, antes del 1 de julio del 97, recuerden. Tienes ya 500 semanas cotizadas y estás cotizando actualmente con el salario mínimo de este año que, como ya les comenté, es de 278.80. Por 31 sale en 8,642.80 al mes. Aquí está una proyección a futuro. Si cuando cumplas los 60 años, si te pensionas a los 60, te van a dar solamente 5,874 pesos mensuales. ¿Por qué les puse esta tabla de los 60 a los 65? Porque hay que tener en cuenta aquí que si tienes 60 años solamente te van a dar el 75% de la pensión. Si tienes 61 años, el 80%, 62, 85, hasta llegar al 100%, que es cuando cumples los 65 años. Pero muchos nos podemos pensionar a los 60. Todo depende si tienes un buen número de semanas cotizadas y si pagaste la modalidad 40, que ahorita la vamos a analizar. Aquí está. Ahora sí que esta es la clave de todo, la modalidad 40. ¿Qué es la modalidad 40? Oficialmente se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Es un esquema del IMSS que permite a los trabajadores que dejaron su relación laboral seguir cotizando y acumulando semanas para su pensión. A través de esta modalidad, el trabajador puede aportar voluntariamente al IMSS con un salario de cotización más alto al que tenía, lo que permite incrementar el monto de su futura pensión. Hay que tomar en cuenta esto, atención. Tener en cuenta, cuando contrates la modalidad 40, no tendrás servicio médico en el IMSS, ¿verdad? Cuando contrates esa modalidad. ¿Cuánto cuesta la modalidad 40? En el 2025 por mes cuesta aproximadamente 10,800 pesos a salario topado por mes. Volvemos al ejemplo. Supongamos que yo tengo 55 años y estoy cotizando con un salario mínimo. De aquí a los 60 años con ese salario mínimo, pues me van a dar muy poca pensión, como ya vimos en el primer ejemplo, unos 5,800 cuando cumpla 60 años. Pero ¿qué pasa si cuando tenga 60 años, ¿verdad? Empiezo a pagar la modalidad 40. Ya coticé un promedio de 5 años. Recuerden esto también, la pensión se calcula en base a los últimos 5 años cotizados. Entonces, aquí tengo el siguiente ejemplo. ¿Qué es el salario topado? Como ya vimos aquí, tengo que cotizar en la modalidad 40 a salario topado. Es decir, cuando cumpla los 60 años, ahora voy a pagar mi modalidad 40. Voy a estar pagando 10,800 pesos por mes. Durante un año, 2 años, 3 años, los años que yo pueda y según mis circunstancias me lo permitan. Y vale la pena. Y aquí está la definición de salario topado. Se refiere al límite máximo de salario base de cotización que un trabajador puede elegir al darse de alta en esta modalidad.
que actualmente es de 25 unidades de medida de actualización, o UMAS. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es 25 UMAS? El valor de la UMA en el 2025 es de 113.14, así que 25 UMAS son 2.828.50 pesos, como si ganara al mes 87.683 pesos. Para eso es la modalidad 40, para decirle al IMSS que estoy ganando ese dinero, pero a la vez estoy pagando 10.800 pesos mensuales. Y si surge la pregunta, ¿pero puedo pagar menos de 10.800? Claro que sí, pero entonces, un ejemplo, si pagas la mitad de 10.000, 5.400 de tu modalidad 40 cada mes, es como si ganaras la mitad de esto, ¿verdad? Como unos 44.000 pesos, algo así, al mes. Pero no vas a tener tan rápido, ¿verdad? La pensión que quieres. Vamos a hacer un ejemplo de la modalidad 40. Con el mismo ejemplo anterior, la edad de 50 años. Entró al IMSS en enero de 1997 y ya tiene 500 semanas y está cotizando actualmente con el salario mínimo. El salario mínimo de este año, como ya vimos, es 278.80. Por 31 son 8.642 al mes. Pero empieza a pagar la modalidad 40 a los 55 años. Este es un poquito antes. ¿Por qué a los 55? Porque yo ya estoy cotizando, yo ya tengo las 500 semanas y si cotizo de los 50 a los 55, pues voy a tener otras 260 semanas porque de 5 años son 260 semanas. Voy a tener aproximadamente 760 y a los 55 empiezo a pagar mi modalidad 40. Aquí está el cálculo aproximado con la modalidad 40. Recuerden, si pago un año de modalidad 40, por ejemplo, más bien, si pago este es un ejemplo que les voy a poner así rápido. Si, por ejemplo, pago un año de modalidad 40, quizás me van a dar solamente unos 8 en vez de que me dieran 5.000 pesos de pensión, si pago 10.800 por mes, me van a dar aproximadamente unos 8.000 a 9.000 pesos. Si pago 2 años de modalidad 40, me van a dar unos 16.000 pesos. Si pago 3 años de modalidad 40, me van a dar aproximadamente unos 20.000 pesos, algo así. Pero si los pago a más años, por ejemplo a los 60 años tendría 31.479 pesos mensuales de pensión, es decir, pagando desde los 55 hasta los 60 años. Si pago desde los 55 hasta los 61, tendría 35.772. Si pago de los 55 a los 62, 40.000 pesos. Si pago de los 55 a los 63, 45.000. Hasta llegar a los 55.684 mensuales. La clave número 4. Asegúrate de que tu CURP esté correcta en tu hoja de semanas cotizadas. Si no, vas a tener que arreglarla. Eso es algo muy importante porque a la hora de tu pensión vas a tener dos CURP y entonces va a ser muy difícil que te den tu pensión. Y la clave número 5. ¿Qué hago si no tengo IMSS y quiero una pensión? Como ya vimos anteriormente, ¿verdad? A forma de repaso, ¿verdad? Si estoy en la modalidad, si no pago la modalidad 40, bueno, me voy a quedar solamente con mis 5.000 a 6.000 pesos mensuales, si soy ley del 73. ¿Por qué solamente con eso? Porque eso es porque estuve cotizando y a los últimos 5 años se promedia la pensión y más o menos eso es lo que me van a dar. Pero si pago la modalidad 40 cada año, recuerden que es cara. Ahorita estamos hablando de 10.800 pesos mensuales y cada año sube aproximadamente de 500 a 800 pesos. Entonces, debemos de tener en cuenta eso, ahorrar o quizás ayudarle a algún familiar, ayudar a que algún familiar nos dé quizás un préstamo o algo así para que podamos tener una mejor, o más bien
ahorrar para poder pagar esa modalidad 40. Pero ¿qué pasa si no tengo IMSS y quiero una pensión? Pues tenemos que contratar un plan de pensión desde ya. Si tienes 50 años y ahorras, por ejemplo, 25,000 cada año, es decir, 2,083 pesos al mes, a los 60 años tendrás un ahorro de 416,000 pesos. ¿Por qué pongo esto? Porque de acuerdo al interés compuesto, si cada año ahorro 25,000 pesos, es decir, 2,083 pesos, a 10 años, si solamente lo multiplican, son 250,000 en 10 años. Pero una tasa estimada del 8% que fluctúa entre 7 y 8, vamos a tener 416,000 pesos de nuestra pensión, por decirlo así. Entonces, es muy importante que sepamos esto antes de terminar, que la modalidad 40 nos va a ayudar a aumentar nuestra pensión de forma significativa, pero necesitamos tener el recurso para pagar ese dinero. Si no tenemos el recurso, entonces vamos a tener que conformarnos con la pensión que nos den solamente de 5,000 a 6,000 pesos. Pero ¿qué pasa si no soy ley del 73 y me inscribí después de 1997? Después del 1 de julio del 97, solamente voy a poder acceder a mi Afore, ¿verdad? Y los recursos que tenga ahorrados en mi Afore me los van a dar y me los van a dividir mensualmente el saldo acumulado para darme mi pensión. Pero hay que tener en cuenta que como muchos sabemos que lo del Afore no nos va a alcanzar, como ya les comenté, hace un par de años el gobierno puso lo que es la pensión mínima garantizada. Esta pensión te la van a dar igual de 4,000 a 5,000 pesos, pero si cumples solamente con tus semanas de cotización, que para este año son 850. De aquí al 2031 van a ser 1,000 semanas. Va a ir aumentando las semanas año con año. Así que si quieres un plan a tu medida, contáctame al correo cofitax@hotmail.com para que yo te ayude a diseñar tu pensión de acuerdo a tus necesidades. Muchas gracias por tu atención y espero que estos tips te hayan ayudado a saber dónde estás parado, ¿verdad? Desde tu hoja de semanas cotizadas hasta saber si no tienes pensión, cómo poder contratar un plan de pensión. Muchas gracias a todos y recuerda que tú puedes lograrlo si tú lo quieres. Gracias por su atención.